Hola, hola. Bienvenidos a una nueva edición de Un Café con Jesús, donde estaremos hablando de una historia muy hermosa que está en el libro de Juan, en el capítulo 13, que se llama El lavamiento de los pies. Jesús lava los pies a los discípulos. Quiero que te dispongas hoy a escuchar esta hermosa historia de nuestro Señor Jesucristo, porque será de gran bendición para aquel que la escuche. Es una gran enseñanza la que tenemos el día de hoy con esta historia. Vamos a ver qué es lo que dice en el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo del 4 al 10. Dice así: Se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies a mí? Respondió Jesús y le dijo: Lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: No me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Este bello pasaje de la Biblia es muy conocido entre las comunidades cristianas y las comunidades que siguen a Jesús, pero se interpreta de una sola manera. Nos acostumbramos a destacar de esta historia la humildad de Cristo hacia el pueblo, hacia sus discípulos. Pero hay algo más importante, hay un trasfondo mayor en esta historia que se refiere al lavamiento de los pies. Resulta que en ese tiempo era un acto de hospitalidad y de amabilidad para alguien que venía de un largo camino, aquel que lo recibía, el anfitrión que lo recibía en su casa, ofrecerle agua para sus pies. Pero si este anfitrión también era pudiente, era alguien adinerado, que tenía a su disposición siervos, no solamente le ofrecía agua para que lavara sus pies, sino que también sus siervos lavaban los pies de aquella persona que venía de un largo camino, y era considerado como un acto de hospitalidad para esas personas, buscando que el viajero se sintiera cómodo, que el viajero sintiera que le apreciaban. Pero en este momento, los discípulos no venían de un largo camino. Los discípulos estaban terminando de cenar con Jesús. Y Cristo toma la toalla, el lebrillo, y empieza a lavar los pies a sus discípulos. Aun cuando estaban allí, presentes con Él, no venían de un largo camino. Entonces la pregunta es: ¿por qué esa acción de lavar los pies a sus discípulos? ¿Por qué ejercer ese acto de hospitalidad si ya tenían un rato ahí con Él? Entonces, quizás es por esto que muchas personas, muchas doctrinas interpretan esta acción como el simple hecho de la humildad de Cristo hacia sus discípulos. Pero en la simple acción de lavar los pies hay algo aún más de lo que vamos a hablar ahorita en este devocional. Notemos que ni siquiera Pedro entendía lo que estaba sucediendo allí. Pedro, aquel discípulo sobre la que Cristo edificó su iglesia, no sabía lo que estaba pasando. Entonces, en su afán de mostrar humildad y reverencia hacia el Señor, le dice que no le va a lavar los pies, que nunca tú me vas a lavar los pies a mí, Señor. ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo va a pasar esto que yo, siendo el siervo, deba ser limpiado, deban mis pies ser lavados por el Maestro? A lo que Cristo le responde: Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Y Pedro, aún en su ignorancia, le dice: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Entonces Cristo le responde: El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Cuando dice aunque no todos, se refería a Judas Iscariote, pero no es el tema en este devocional. Entonces, para entender mejor el asunto del lavamiento, necesitamos revisar cómo está escrita la Biblia en su versión original. Y en el versículo 10, en la versión original de la Biblia, escrito en griego, el término griego utilizado es logo, que significa limpiar o lavar totalmente. Alguien que de esta manera ha sido purificado o limpiado nunca necesita volver a lavarse de esta manera, y es lo que Cristo le explica a los discípulos.
Pero en el versículo 5 de la Biblia escrita en griego, de la Biblia original, el término utilizado para describir el lavamiento es nikto, que significa lavar solo algunas partes del cuerpo. Por eso, Cristo lava solo los pies y les dice: ustedes ya están limpios, han sido santificados, han sido bautizados y han recibido de mí. Han estado conmigo, están limpios, pero aún el camino que han recorrido conmigo en el mundo, aún el camino que están por recorrer conmigo en el mundo, les contamina, por lo cual necesitan purificarse nuevamente y limpiarse, pero no del todo, solo los pies, que son los que tienen contacto con el mundo. Solo los pies, que son los que recorren el camino del Evangelio, porque Cristo nos dijo en Mateo 28:19, id y predicad el Evangelio a todas las naciones. Y eso es un camino por recorrer en el cual vamos a recibir mucha contaminación del mundo, de la cual tendremos que purificarnos día a día, así como Jesús hizo simbólicamente lavando los pies a sus discípulos. Hoy en día, aquellos que hemos recibido a Cristo, aquellos que le hemos confesado con la boca y le hemos recibido en nuestro corazón, debemos considerarnos limpios. Pero también tenemos que estar conscientes y saber que el camino y el transitar que llevamos en el mundo nos contamina poco a poco. Y es necesario que nosotros nos limpiemos para poder mantenernos en los caminos del Señor. Así como Cristo hizo con sus discípulos lavándole los pies, es necesario que nosotros también nos purifiquemos día a día. Pero ¿cómo logramos esa purificación diaria? La respuesta la conseguimos en el libro del Éxodo, capítulo 40, versículo 12 y versículo 31, que dicen así. El versículo 12 dice: y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua. Este fue un mandato de Dios para Moisés cuando santificaba el templo, el tabernáculo y a sus sacerdotes. Esta es la purificación de la que habla Jesús, que ya estamos lavados completamente por recibirle a Él, ¿sí? Pero en el versículo 31 del Éxodo dice así: y Moisés y Aarón y sus hijos lavaban en ella sus manos y sus pies. Eso lo hacían cada vez que asistían al tabernáculo, cada vez que asistían al templo para adorar a Dios. Ahora, nosotros esa fuente no la tenemos disponible, pero tenemos disponible la fuente verdadera, la fuente de agua verdadera, que es Cristo Jesús. Y es allí a donde nosotros debemos recurrir día a día para purificarnos de esa contaminación que recibimos en el mundo cada vez que transitamos los caminos del Evangelio. Muchos recibimos incluso insultos, muchos recibimos críticas, muchos incluso por cuestiones del mundo nos contaminamos con pecado. Proferimos palabras que no son de Dios y eso genera contaminación a nuestra alma, a nuestro espíritu. Y es lo que Cristo nos pide que purifiquemos día a día. Y la purificación que Cristo nos pide viene buscándole a Él, consiguiéndole a Él, entrando en intimidad con Él para que santifique nuestra vida, nuestra alma, nuestro espíritu y nos limpie de toda inmundicia y toda contaminación que recibimos día a día. Es por esto mismo que Cristo lava los pies a sus discípulos. Él sabía que venían de un camino arduo en el que se habían contaminado, pero también les deja una ordenanza: que se sigan purificando, porque el camino que tienen por delante les va a traer contaminación, les va a traer daño y les va a traer inmundicia. Entonces, este es el significado real del lavamiento de los pies, de lo que Jesús hace por sus discípulos cuando decide hacer este ritual del lavamiento de los pies. Aun cuando no venían de un largo camino, sí traían un largo camino en el mundo que les contaminaba el Evangelio. Y esto nos queda como reflexión: que vayamos día a día a la fuente para limpiarnos de nuestros pecados diarios y de la inmundicia que el mundo trae a nuestro corazón. Hoy quiero invitarte a que cada día te acerques más a la fuente, esa fuente que es Cristo Jesús, aquel que lava tus pies para purificarte y limpiarte. Te deseo muchas bendiciones y que esa fuente de agua viva, esa fuente que te purifica, esté siempre en tu vida para limpiarte. Dios te bendiga.
Si te ha gustado este devocional, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita de las notificaciones y compartir para que otras personas puedan llenarse más de la palabra de Dios y nutrirse cada día más de lo que Cristo quiere que hagamos para Él, para que consigamos el reino de Dios.